Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día nos encontramos con ustedes Ezequiel Molina y quien les habla Luis Núñez, y tenemos una importante compañía que hoy nos va a acompañar en el programa, hablando de un tema que es sumamente importante para el país, pero que requiere de mucho mayor atención de la que le estamos dando. Y la idea es que don Diego Petrecola, cuya presentación va a ser a continuación Ezequiel, nos oriente y nos dé algunas pautas y nos conteste algunas preguntas que hemos elaborado acerca de esta temática para que tengamos una mejor edificación y mayor conciencia de lo que se trata la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tengo que decirlo bien porque si no la doctora Michelle no me lo perdona. Así que, Mira, realmente este es un programa, diríamos que es una serie de 2 programas. Ayer estuvimos compartiendo con Michelle Cohen, que ya tú dijiste que es presidenta de Procompetencia. Yo le resumo, aunque al invitado nuestro no le gusta mucho que lo digan así. Pero hoy vamos a tener entonces a Diego Petrecola, que es un asesor en competencia internacional. Y voy a permitirme, porque se estila que este programa, cuando tenemos invitados internacionales, pues tengamos que leer la hoja de vida de él. Diego Petrecola es economista principal y consultor, es uno de los economistas más prestigiosos en el sector de la competencia antimonopolio en Latinoamérica. Cuenta con un PhD en Economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es presidente de GPR Economía S.A., firma consultora en políticas de competencia y regulación de infraestructura económica. E imparte clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de San Andrés. Adicionalmente, Diego es consultor en materia de políticas de competencia para el Banco Mundial, el BID, ECLAC, la UNCTAD y la OECD. Y otras organizaciones internacionales, y se desempeña como consultor para firmas privadas en materia de políticas de competencia y regulación económica. O sea, nosotros estamos trayendo un Grandes Ligas también, aparte de Michelle, que estuvo ayer. Fue economista en jefe, comisionado y presidente de la Comisión de Competencia de Argentina durante el periodo 96-2001, 5 años, y fue director del Centro de Estudios sobre Regulación Económica del Instituto del Banco Mundial en Argentina, durante el periodo 2002-2007, también 5 años. Ha publicado numerosos artículos en el área de política de competencia y regulación de infraestructura económica. Es autor del libro Problemas de defensa de la competencia en sectores de infraestructura en la Argentina, en el 2004. Ya dijimos que estudió en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, asociaciones, presidente del GPR Economía S.A., ya estoy haciendo un resumen, consultor en materia de política de competencia, Banco Mundial, el BID, ECLAT, UNCTAD y la OECD, es economista en jefe, comisionado y presidente de la Comisión de Competencia de Argentina y ex director del Centro de Estudios sobre Regulación Económica del Instituto del Banco Mundial en Argentina. Sus publicaciones, Problemas de defensa de la competencia en sectores de infraestructura en Argentina y para la Agencia de Protección al Consumidor de Costa Rica. Bueno. Ha trabajado en toda Latinoamérica. Él sabe 3 idiomas, español, inglés y competencia. y se encuentra... Y portugués. Y afortunadamente Ezequiel se encuentra en el país trabajando con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, haciendo una labor de asesoría y ayudándonos a que esta agencia pueda continuar desarrollándose, dándole apoyo a la actual directiva para fines de que el país pueda superar los obstáculos que eventualmente pudieran estar impidiendo un mejor desarrollo de la Agencia de Defensa de la Competencia de nuestro país. Así que nosotros podemos decir hoy día que nos sentimos privilegiados con la presencia de don Diego
aquí con nosotros y esperamos que podamos estar a su altura para nosotros hacerle las preguntas que él pueda contestarnos y ayudarnos a entender mejor esta temática, tanto a ustedes, amigos televidentes, como a nosotros mismos acá en el programa. Que bienvenido, don Diego. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Como te decía, como le decía a los amigos de Agenda Económica, ayer tuvimos a la presidenta de Procompetencia, Michelle Cohen. Tuvimos un programa bastante interesante porque se estaba dilucidando un tema coyuntural del cual no quisiera invadirte a ti, sino que sea un complemento a este programa del anterior, del de ayer. Entonces, para que vayamos dándole tal vez forma, Diego, ¿a quién beneficia y para qué es importante que un país como el nuestro, que está abierto al mundo en términos de materia comercial, tenga una institución como Procompetencia? Muy interesante la pregunta porque, digamos, hay un grupo de hacedores de política económica que ideológicamente cree que quizás alcance con abrir la economía. Vos dijiste, la República Dominicana está abierta al mundo. Es cierto. Muchos economistas recomiendan que para las economías más pequeñas lo que hay que hacer es abrir el comercio internacional, abrir la economía al comercio internacional. Sin embargo, la experiencia lo que muestra es que esto no alcanza, porque no todos los bienes de la economía son transables internacionalmente. Hay un grupo muy importante de bienes de la economía que son no transables. Entonces, la legislación de competencia se aplica fundamentalmente a aquellos bienes que son no transables. Para los amigos de Agenda Económica, los bienes no transables son aquellos que no son objetos de comercio internacional. Exactamente, exactamente. Aquellos bienes que no se comercian internacionalmente, la apertura del comercio no nos alcanza. Pero inclusive para aquellos bienes que están abiertos al comercio internacional, que son transables, muchas veces los costos de transporte, las tarifas, la logística interna hacen que no necesariamente sean transables. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes miran los insumos industriales, muchos de ellos teóricamente son transables, pero en la práctica no lo son, porque los costos de transporte son muy altos, porque hay tarifas que los protegen, etc. Entonces yo diría que la legislación de competencia se aplica en aquellos bienes que no son transables internacionalmente, en aquellos bienes que están concentrados en la economía, y que entonces, producto de la aplicación de la legislación de competencia, se espera que estos mercados sean más competitivos y esto en definitiva beneficia a los consumidores fundamentalmente, que se benefician del funcionamiento de mercados competitivos y beneficia a la eficiencia de la economía. Ejemplo, si uno consigue que los mercados de insumos industriales sean más competitivos, la economía va a ser más competitiva. Otro ejemplo más. Si uno consigue que los mercados de bienes de consumo masivo sean más competitivos, mucha gente de bajos recursos se va a beneficiar de la competencia porque fundamentalmente gasta sus ingresos en bienes de consumo masivo, por ejemplo, alimentos. Entonces yo diría, en resumen, beneficia a la eficiencia, al funcionamiento eficiente de la economía y beneficia a los consumidores en definitiva. Y este es el objetivo de cualquier legislación de competencia de cualquier parte del mundo. Y la dominicana no es ajena a estos objetivos. Si ustedes miran la legislación dominicana, persigue estos mismos objetivos: eficiencia económica y defensa de los consumidores. Tu explicación da la impresión de que lo más importante es que los países sean competitivos, que hagan todo lo necesario para manejarse eficientemente. Entonces ahí a uno le surge la interrogante de si eso es así, esto es beneficioso tanto para las empresas como para el consumidor y el país en general. Entonces, ¿por qué tiene que existir una agencia de defensa de la competencia? Lo que vos decís es cierto. En realidad esto beneficia a los consumidores y a las empresas, beneficia a todos los agentes económicos. Aquellos agentes económicos que, por ejemplo, tienen que comprar insumos en mercados concentrados, se van a beneficiar si esos mercados concentrados se desconcentran y son más competitivos. Entonces claramente beneficia a las empresas también. ¿Por qué tiene que existir una agencia de competencia? Básicamente por dos motivos. Primero, porque muchas veces hay conductas del sector privado que tienen por objetivo obstaculizar la competencia. Esas son las que son sancionadas en la legislación de competencia. Conductas monopólicas. Conductas monopólicas, carteles, acuerdos horizontales anticompetitivos, carteles o abusos de posición dominante. Entonces sí hay sectores del sector empresarial
que están interesados en que los mercados no sean competitivos porque ellos van a ser los, entre comillas, perjudicados de la competencia. Porque ellos se benefician de la no existencia de la competencia. Exactamente. Digamos, tienen rentas monopólicas o cuasi monopólicas, o oligopólicas. Conceptualmente se estructuraron bajo un monopolio. Digamos, lo que vos tenés que hacer, yo diría dos cosas. Uno es, si originalmente era un monopolio y ahora la tecnología permite que haya más competencia, o el comercio internacional permite que haya más competencia, debieras ir hacia mercados más competitivos. Y si no hay más remedio que sean mercados concentrados por una cuestión de tamaño de mercado, de economías de escala, etcétera, que no abusen de esa posición de dominio. Porque la legislación no sanciona la posición dominante, sanciona el abuso de la posición dominante. Entonces, se acepta que pueda haber posición dominante, porque muchas veces es obtenida legítimamente por ganancias de eficiencia, por mejoras en la tecnología, etcétera. Uno perfectamente puede ganar participación de mercado y tener posición dominante. Lo que sanciona la ley es el abuso de esa posición. Ejemplos: precios predatorios, conductas exclusorias, precios predatorios para expulsar del mercado a un competidor, ventas atadas para trasladar la posición dominante que tengo en un mercado a un mercado donde no la tengo, negativa de venta, si tengo si soy el dueño de un insumo que mis competidores necesitan, no se lo vendo o se lo vendo más caro. Ese es el tipo de conductas que podrían caracterizarse como abuso de posición dominante. Porque me interesa un manejo especulativo del mercado. Pero ahí entonces viene la pregunta de si se trata de sectores que tienen una posición dominante, se trata de sectores de poder económico, de grupos que tienen mucha capacidad para manejarse y para establecer esas políticas anticompetitivas. Entonces uno supone que también eso conlleva a que el trabajo de defensa de la competencia sea más difícil, porque tú estás trabajando en contra de los intereses de esos grupos económicos. Efectivamente es así. Cuando uno aplica la legislación de competencia, en general toca intereses de los grupos económicos más importantes. Es así. Mira, Diego, en el programa de ayer, a mí me llamó mucho la atención que Michel Cohen, ante una pregunta que le hicimos sobre el comercio informal o las transacciones comerciales informales, que crea una competencia desleal o crea un problema de competencia diáfana y transparente. Ella en cierta manera, y ojalá que no me equivoque por falta de memoria, ella dijo que en cierta manera también las empresas son defendidas por el Estado, o sea, Procompetencia puede defender a las empresas del Estado mismo, en el sentido de que si hay una alta informalidad económica, comercial e industrial, es posible que haya algunas aplicaciones de políticas públicas que estén castigando precisamente la formalidad de ese sector y que entonces Procompetencia en ese caso también puede intervenir haciendo en cierta manera una valoración racional, objetiva y transparente sobre cuáles serían los problemas de por qué hay una altísima informalidad en el sector comercial. Eso es exactamente así. Los instrumentos que tiene una legislación de competencia típica es la sanción de conductas anticompetitivas, el control de fusiones y adquisiciones y lo que se llama la abogacía de la competencia, que es el rol que vos estás describiendo. ¿Qué es la abogacía de la competencia? Es la agencia de competencia aboga porque los mercados sean más competitivos y en este caso aboga ante el mismo Estado para que no sea el Estado el que ponga regulaciones que afecten la competencia. En muchos casos es el mismo Estado el que, digamos, regula de manera anticompetitiva, poniendo barreras a la entrada para potenciales competidores o restringiendo mercados para que otros no compitan con los incumbentes. Entonces, ese es otro de los instrumentos que tiene cualquier agencia de competencia, se llama abogacía de la competencia, que en la mayoría de los casos son recomendaciones no vinculantes, donde la agencia de competencia entonces al mismo sector público le hace una recomendación, pero no vinculante. El sector público puede no tomarla, muchas veces no lo hace. Pero la tendencia moderna es muy interesante. En México, por ejemplo, acaban de cambiar la legislación de competencia hace un año atrás, y justamente para resolver problemas de competitividad que los mexicanos creen que tienen, lo que hicieron es que la abogacía de la competencia, en el caso mexicano, es vinculante. ¿Qué quiere decir que es vinculante?
que lo que dice la agencia de competencia hay que hacerlo. Entonces la agencia de competencia hay que acatarlo. Le dice a un regulador sectorial, señor regulador sectorial, cambia esa regulación porque es anticompetitiva, la Constitución dice que la tiene que cambiar. O sea, que lo que dice la agencia de competencia prima por sobre lo que dicen los reguladores sectoriales. De ahí entonces lo importante de que Procompetencia sea independiente del Estado o del gobierno. Del Estado y de los privados. La independencia de las agencias de competencia es independencia del Estado, del poder político de turno y de los privados. Ya. O sea, no tiene que ser capturado ni por el poder económico ni por el poder político. Ya. Si una agencia de competencia es capturada por el poder político o por el poder económico, mejor la cierran, mejor que no exista. La naturaleza misma se perdió. Claro. Permítanme hacer una pausa. Bien, amigos, continuamos con Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, comparten con Diego Petrecola este programa interesante. Diego es consultor, economista y consultor para asuntos de competencia y de antimonopolio. Diego, te voy a hacer una pregunta de un problema local, de una situación local, pero me gustaría que la contestación sea ya un poco más global. En estos momentos, nuestra institución Procompetencia, e insisto en mantenerla reducida para hacerla más fácil, todavía tenemos la situación de que nos falta, de acuerdo a sus normas, nombrar al director ejecutivo de la institución. Tú que conoces instituciones parecidas, ¿qué nos puede acarrear la permanencia de no nombrar el director ejecutivo para fines de que Procompetencia ya comience en cierta manera a actuar ya en otros planos, a actuar ya directamente con los casos específicos que se le presenten ante el mundo, ante esas relaciones internacionales que tenemos? Tal vez estamos incumpliendo, y qué nos puede acarrear eso, y qué puede acarrear eso a cualquier institución que le pase lo mismo. Sí, la verdad es que, digamos, mi recomendación sería fantástico que la Agencia de Competencia Dominicana tenga todas sus atribuciones inmediatamente, que pueda hacer uso de todas sus atribuciones de manera inmediata. Hasta ahora puede hacer uso de algunas de sus atribuciones. Por ejemplo, puede usar el instrumento de la abogacía de la competencia. Ese lo puede usar. Lo que aparentemente no puede hacer por ahora es investigar casos de conductas y sancionarlos, hasta tanto no se resuelvan estos temas de tipo formal. La consecuencia para la economía es un poco la que estábamos discutiendo en el bloque anterior. Si hay conductas anticompetitivas en la economía, en todas las economías las hay, entonces sería raro que en la economía dominicana no las hubiera, sería un milagro, digamos. ¿Sí? Hay conductas anticompetitivas en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en la República Dominicana seguramente también las habrá. Entonces lo que está perdiendo la sociedad dominicana es justamente una institución que lo que hace es defender el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar de los consumidores. Entonces, en términos económicos, se está perdiendo eficiencia económica, está perdiendo bienestar de los consumidores, y esa eficiencia, y eso se puede cuantificar económicamente. Se puede cuantificar económicamente. Estamos diciendo que la economía dominicana está teniendo más problemas de competitividad de lo que pudiera tener. Estamos diciendo que los consumidores dominicanos están pagando precios más altos que lo que podrían pagar. Entonces esto tiene un costo económico. Pero como Procompetencia es fruto de tal vez de acuerdos comerciales, de exigencia de los países que tenemos, el EPA, etcétera, el DERECASTA, ese atraso, ¿qué nos podría traer a nosotros si tiene la contestación en términos de consecuencia? Porque recuérdate que se atrasan inversiones extranjeras, seguridad jurídica. Exacto. Bueno, cuando yo hablo de costo económico estoy hablando exactamente de eso. Estás diciendo que, por ejemplo, potenciales competidores podrían estar entrando al mercado y quizás están retrasando su entrada al mercado. Entonces, en ese sentido se están perdiendo inversiones. Y desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, no deja de ser yo no digo que es un inconveniente, pero un llamado de atención es, quiero ser muy honesto con ustedes, desde fuera de la República Dominicana estamos todos abogando porque haya una agencia de competencia con la plenitud de sus funciones en la República Dominicana. Claro.
Voy a hacer un ejemplo. Es como tener un banco central sin todas las atribuciones del banco central. Dice, bueno, yo quiero un banco central para sostener la moneda dominicana, tiene que tener todas las atribuciones que tiene que tener un banco central. Si ustedes quieren tener una agencia de competencia, tienen que tener todas las atribuciones que tiene una agencia de competencia. Si no, tienen una agencia de competencia con menos instrumentos. Con menos instrumentos los objetivos no se consiguen. Digamos que el Banco Central, que para mí es muy familiar, tiene una junta monetaria. Digamos que aquí tenemos una situación de que hay un consejo directivo, una presidencia del consejo directivo, pero no tenemos el gobernador. Exactamente. Que vendría siendo el director ejecutivo de la agencia. Entonces, es exactamente el mismo ejemplo. Eso crea realmente una situación bien incómoda para que esta agencia pueda desarrollarse y cumplir sus funciones. Y a veces uno piensa que son cosas que... obstáculos que surgen de intereses que están tratando de que no se aplique una real política de competencia en el país, por lo que decíamos, porque pueden haber intereses o sectores interesados en que esto no pase para poder tener la ventaja monopólica o la ventaja especulativa y sin ningún tipo de sanciones, porque al no tener una plana directiva completa, el trabajo que debe hacer la agencia pues está mediatizado, o sea, no hay una dirección totalmente funcionando para que pueda llevar a cabo las funciones de la agencia de competencia. Yo creo que eso es un punto elemental que hay que resolver en el país si realmente estamos interesados y tenemos la conciencia de lo que significa para una economía como la nuestra, que quiere aperturarse al resto del mundo, tener una entidad de esta naturaleza funcionando. Hagamos un ejemplo deportivo. Es como, ustedes son más fanáticos del béisbol, nosotros somos más fanáticos del fútbol, pero es como jugar la final de la Champions League, en vez de con 11 jugadores, con 10 jugadores contra el Barcelona. Y entonces va a ser difícil. Ganar al Barcelona con 10 jugadores, la final de la Champions League, y va a ser difícil. Jugar con menos jugadores es más difícil. Entonces, de acuerdo a toda tu experiencia, ¿cuál ha sido la historia de resistencia de parte de los ciudadanos, por así decirlo, de las empresas que ya tienen un tiempo bastante amplio, bastante grande en una economía determinada? En otros países, o sea, ha habido mucha resistencia para fines de la institución, con una institución como Procompetencia, ¿en todos los países así o en unos más que otros? Mira, yo diría que en Latinoamérica es bastante común que los sectores industriales incumbentes, establecidos, con cierto poder de mercado, hacen lo posible para retrasar este tipo de legislaciones, la implementación de este tipo de legislaciones. Yo diría que es bastante común. Te puedo dar ejemplos como Guatemala, por ejemplo. Guatemala es un país que no tiene legislación de competencia directamente, y la explicación de por qué Guatemala no tiene legislación de competencia es lisa y llanamente porque el sector privado se opone. Te puedo dar ejemplos. La Argentina también es un buen ejemplo. La Argentina durante muchas décadas no tuvo legislación de competencia que no se aplicó. La Argentina tiene legislación de competencia más o menos activa desde el año 80, pero empezó a funcionar en el año 95. Entre el año 80 y el año 95 prácticamente no funcionó. Entonces yo diría que en Latinoamérica es bastante común que este tipo de legislaciones se empiece a aplicar lentamente, no así en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, esta legislación se aplica con mucha rigurosidad y es una política pública, y no hay discusión de que es parte de la política pública. ¿Pudiese haber, y esto es una especulación, una relación directa con la alta incidencia de empresas familiares? ¿O no hay? No, yo creo que no. No, porque, digamos, muchos grandes grupos económicos son conglomerados internacionales o nacionales, ¿sí? Que no necesariamente son empresas familiares. Okay. Yo diría que más bien son los grupos de empresarios domésticos ya establecidos en general en cualquier país de Latinoamérica. ¿Que le está yendo bien sin eso? Claro, tienen una tendencia a decir, bueno, estamos bien así, tratemos de que nos compitan lo menos posible, digamos. Ok, vamos al segundo corte.
Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos teniendo un interesante conversatorio con don Diego Petrecola, un economista argentino que se encuentra en el país trabajando con la Agencia de Defensa de la Competencia de la República Dominicana en su trabajo de asesoría, un experto internacional de larga data, con una experiencia amplia en este trabajo en diferentes países, y ha venido para ayudarnos a nosotros, sobre todo a la directiva de Procompetencia, a desarrollar mejor su trabajo. Y nosotros en Agenda Económica quisimos aprovechar la oportunidad de que él estuviera en el programa para que nos dé algunas pinceladas y nos dé algunos detalles de cómo funcionan estas agencias, qué importancia tienen, en qué medida benefician a la sociedad dominicana y por qué debemos hacer un esfuerzo en el país para que las mismas se desarrollen y cumplan su función a cabalidad. Ya hemos visto que hay algunos retrasos importantes y que hay urgencia en tomar algunas decisiones en cuanto al manejo y a completar la plana directiva de la agencia en la República Dominicana. Y nosotros queremos llamar la atención sobre esto porque nosotros somos una economía pequeña, una economía abierta, una economía que todo el mundo dice que necesita aperturarse, abrirse al comercio internacional. Y esto solo es posible siendo competitivo, siendo eficiente. Si no podemos salir con eficiencia al mercado internacional, mejor no salgamos porque simplemente no vamos a entrar a ese mercado. Por eso es que es tan importante esto. Y nosotros como país somos un país, una economía que es netamente importadora. Necesitamos ver en qué medida desarrollamos y ampliamos nuestras exportaciones para un poco equilibrar o reducir ese déficit comercial que tradicionalmente tenemos. Por eso, el trabajo en esta materia debe ser un trabajo de interés nacional, un trabajo que debemos desarrollar todos los dominicanos y todos ponernos a una para que funcione a cabalidad. Yo creo que es importante que a la actual directiva del Consejo Directivo de Defensa de la Competencia se le dé el apoyo necesario para que ellos puedan hacer su trabajo, porque si esto no ocurre, estamos más bien perdiendo el tiempo y estamos dejando que la competencia nos gane el terreno, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Y de eso se trata. Don Diego, nosotros quisiéramos tener su opinión acerca de cómo usted ve la agencia de Procompetencia en la República Dominicana, hasta qué punto hemos avanzado y qué pasos importantes tenemos que dar en lo adelante para que ese avance se pueda consolidar y podamos tener los resultados deseados. Bueno, ustedes ya tienen la legislación y la Agencia de Competencia este tiempo ha trabajado en organizar la infraestructura necesaria para poner en marcha la aplicación de la legislación. Ha formado a sus cuadros están formados, están muy bien formados. Está haciendo una tarea de educación, educar a la sociedad sobre la importancia de la competencia. Está teniendo reuniones con las asociaciones empresariales, otra vez para educarlos en el área de la competencia. Está teniendo reuniones con los medios de comunicación, con el sector académico. Entonces está haciendo su tarea de educar a la sociedad dominicana acerca de los beneficios de la competencia. Creo que lo único que falta es ahora resolver el tema formal en el Congreso para que se termine de resolver el tema de los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo, y entonces, resuelto ese tema formal, se puede aplicar la legislación de manera completa, ¿no? Y ya se puede empezar a investigar y en todo caso sancionar conductas anticompetitivas en el caso que las hubiera. A mí se me ocurre con eso que usted sugiere, que hay cosas que uno no entiende en este país, porque he visto en los medios de comunicación, y esto no tiene nada que ver con usted, ni qué sé, no le invito a que se involucre, porque es un asunto, qué sé yo, ya más en el plano político. He visto a algunos congresistas criticando
y diciendo que esta agencia no funciona. Pero el Congreso no nombra, no termina de nombrar a los directivos para que la agencia pueda funcionar. Entonces yo eso no lo puedo entender. A mí me parece que antes de salir a hacer acusaciones y hacer críticas, debemos nosotros ver hacia adentro qué es lo que podemos hacer, sobre todo cuando tenemos la facultad y tenemos la oportunidad de hacer un aporte importante desde un estamento del Estado que tiene mucho que ver con esto. O sea que eso es un comentario que a mí se me ocurre porque he visto en días pasados a un congresista quejarse y decir que esta agencia no está funcionando. Pero ¿cómo puede funcionar si los que tienen la oportunidad y tienen la obligación y el deber de tomar las decisiones para que pueda funcionar no hacen su trabajo o no hacen su aporte? Son de las contradicciones que uno tiene que ver en un país como la República Dominicana. Sin embargo, ya en este programa, y de acuerdo a la exposición de Diego Petrecola, hemos visto que barreras ha habido en todos los países donde se ha instaurado una oficina como Procompetencia. Según tu experiencia, ¿cómo se han combatido las barreras que se han presentado en otros países? Y si conoces las de aquí, ¿cómo pudiese tú decir, qué nos puedes sugerir para poder enfrentar las de acá? Mira, yo coincido con lo que estaban diciendo ustedes. En principio, denle a la agencia de competencia todos los instrumentos y después evalúen su funcionamiento. Claro. Así se hace en el resto del mundo, digamos. Y la agencia de competencia va a probar su probidad, digamos, su eficiencia. Yo recuerdo el caso que yo conozco con más profundidad, es el caso argentino, que es el cual yo viví, del cual yo fui partícipe. Y cuando nosotros comenzamos en el año 95 a aplicar la legislación de competencia con profundidad, no nos conocían, no sabían quiénes éramos. Sin embargo, luego de un par de casos resonantes, nos empezaron a conocer. Entonces yo diría, dejen a la agencia de competencia hacer su trabajo, denle todos los instrumentos necesarios, claro, dejen hacer y va a mostrar su eficacia o su ineficacia. Entonces, yo confío en que va a ser eficaz. ¿Sí? Las agencias de competencia en Latinoamérica, digamos, algunas mejores, otras peores, pero cada agencia de competencia tiene su caso resonante, donde detectaron, investigaron y sancionaron conductas anticompetitivas. De las economías más avanzadas de Latinoamérica a las menos avanzadas. En todas hay casos resonantes. Pero esas barreras las puede enumerar o en cierta manera definir un poquito más para ver si coinciden con las nuestras. Yo te contaba... Es para fines de que se involucre, y discúlpame la interrupción, se involucre tal vez el sector privado con más ahínco, el mismo pueblo mismo, o sea, que haya más presión, sí, y no que sencillamente se deja la parte mediática la falta de funcionamiento, sí, que le necesita. Yo te digo, mi experiencia lo que me muestra es que en realidad esto tiene que ser una política de Estado. O sea, más que pedirle a la gente, a los empresarios y a los periodistas, digamos, que presionen para que exista este tipo de legislaciones, tiene que haber un convencimiento desde la política de Estado de que esto es una herramienta esencial para el funcionamiento de la economía. Ahí yo les comentaba en el corte la experiencia de Australia y Nueva Zelanda, a principios de la década del 80. Australia y Nueva Zelanda identificaron que tenían problemas de competitividad severos. Hicieron de la política de competencia una política de Estado. Resultado de que la política de competencia fue una política de Estado, que hoy son de las economías más competitivas del mundo. Pero tiene que venir desde el Estado. Si no viene del Estado, no le podemos pedir a actores aislados que resuelvan lo que el Estado no resuelve. Esto tiene que ser una política de Estado y hay ejemplos de políticas de Estado donde la política de competencia fue una política de Estado y son exitosos. Si quieren un ejemplo, dos ejemplos latinoamericanos les voy a dar, porque muchas veces los ejemplos anglosajones nos son ajenos, son lejanos a nosotros. Bueno, es otra cultura, no nos vamos a comparar con los ingleses, australianos, neozelandeses o americanos. Dos ejemplos latinoamericanos muy importantes, México y Chile. Chile hoy es miembro de la OECD. Para ser miembro de la OECD, una de las exigencias de la OECD era que tuviera la política de competencia, fuera una política de Estado. ¿Qué hicieron los chilenos en la última década? Hicieron de la política de competencia una política de Estado. Hoy son miembros de la OECD.
Otro ejemplo, México. México, en su Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, también Canadá y Estados Unidos lo forzaron a que la política de competencia fuera una política de Estado. Y los mexicanos, ¿qué hicieron? La política de competencia es una política de Estado. Hoy, entonces, las empresas mexicanas compiten con mucho éxito en el mercado internacional. Entonces, ahí tienen buenos ejemplos de cómo la política de competencia bien aplicada, y si es una política de Estado, tiene los resultados esperados. Diego, yo te quiero hacer una pregunta en este segmento, para dejar ya el último para otros temas. Tú dijiste que de las cosas que puede hacer por competencia en República Dominicana, en este momento, es la abogacía de la competencia. Tal vez en poco tiempo, tú puedes ampliarnos un poco qué es esa función de abogacía de la competencia, para que lo entiendan nuestros televidentes, nuestros amigos de Agenda Económica. Un ejemplo muy concreto, Edgar. Uno, por ejemplo, puede analizar las condiciones de competencia en mercados específicos. Elijan el mercado que quieran. Bueno, a ver, detectamos problemas en los siguientes mercados. ¿Qué fuera? Se analizan las condiciones de competencia, se ve cuáles son los problemas de competencia que existen y se hacen recomendaciones para mejorarlas. Eso es un ejemplo de abogacía de la competencia. Okay. Eso es una tarea que no se está investigando a nadie, no se está sancionando a nadie, simplemente se están identificando qué problemas de competencia existen y se proponen soluciones a los mismos. Ok, está bien. Vamos al siguiente corte. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Hemos estado teniendo un interesante conversatorio con Diego Petrecola, un experto argentino que se encuentra en el país trabajando con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que, como le decía anteriormente, hemos querido traerlo para que nos dé algunas pautas y algunas explicaciones sobre este importante tema. Diego, ya en estos minutos que nos quedan, quiero hacerte unas preguntas a ver si podemos aprovechar al máximo estos minutos. Si tú fueras a decirnos a nosotros, o sea, si te preguntáramos, ¿qué tú entiendes que es la prioridad en este momento en la República Dominicana? ¿Qué cosa debemos hacer y en qué orden debemos hacerlo para fines de que nosotros como país podamos avanzar en esta materia? ¿Qué tú recomiendas? La conducta anticompetitiva por excelencia son los carteles, los acuerdos de precios, los repartos de mercados, etc. Entonces mi recomendación sería, primero concéntrense en desarmar los carteles que existen en la economía. Yo creo que esa es la conducta anticompetitiva más dañina de todas. Entonces, si ustedes consiguen desarmar los carteles, o sea, desarmar los acuerdos de precios o de repartos de mercado, los acuerdos en las licitaciones públicas, yo creo que esa tarea es quizás la más importante que ustedes tengan que enfrentar los próximos años. Si no lo hacen, creo que tienen un problema que termina pagando la economía como un todo y los consumidores en particular. Pero tú dices que, por ejemplo, un mismo producto, un mismo mercado, que se haya acuerdo de precio o de repartición de clientes o de parte geográfica, eso está castigado en términos de competencia. Exactamente, esa es la conducta anticompetitiva por excelencia, digamos, ¿no? Los acuerdos de precios o los repartos de mercado. ¿Y qué sería lo siguiente? Lo siguiente es un poco más sofisticado desde el punto de vista técnico y es investigar abusos de posición dominante. Estas conductas que yo describía como negativas de venta, descuentos condicionados, descuentos por exclusividad, ventas atadas, son conductas que son mucho más sofisticadas para investigar desde el punto de vista económico. Pero yo creo que solo combatiendo los carteles el avance es enorme. O sea, lo que trata de buscar también es que una empresa que empezó pequeña, que nunca llegará a ser grande, porque hay uno que ya estaba muy grande y ese no lo deja sobrevivir, no le da oxígeno en términos de materia comercial. Así es. Ojo que no todas las conductas son anticompetitivas. Tienen que tener efectos concretos. Fundamentalmente estamos buscando conductas exclusorias. O sea, las conductas que tienen por objetivo desplazar los más pequeños del mercado para consolidar una posición monopólica. Ya. Esas son las... Pero yo vuelvo. Mi recomendación siempre es primero carteles. Si ustedes consiguen desbaratar todos los carteles de la República Dominicana, pueden darse por satisfechos. Pero ya eso es
estableciendo que Procompetencia está funcionando con toda su en plenitud de capacidad. En plenitud de capacidad. O sea, que tiene la capacidad de investigar y sancionar. El primer paso es poner a Procompetencia en condiciones de que pueda desarrollar ese. Mientras tanto, solamente está haciendo la parte, como tú dices, abogacía de la competencia. Como dijo Michel Cohen ayer, está en cierta manera instruyendo, normando. Se están capacitando, están educando, concientizando. Pero es como decir, tienen la máquina preparada. Sí, ahora tienen que ponerla en marcha y correr. Ya. Pero la máquina está lista. Tal y como tú has dicho anteriormente, también debe definirse lo que es una política de Estado en ese sentido. Cuando no se tiene una política clara, con objetivos definidos, con decisiones tomadas y con propósitos que sean bien claros, yo creo que es muy difícil el trabajo para una agencia como esta, porque si el Estado no le da el apoyo necesario, como decíamos anteriormente, tiene poca fuerza para poder enfrentarse a intereses poderosos, a grupos económicos que tengan mucho poder y mucha forma de lograr sus objetivos. Eso es clave. Y yo creo que es fundamental porque la República Dominicana definitivamente tiene que dar esos pasos. Ya muchos países lo han dado, han avanzado muchísimo y nosotros yo creo que estamos muy atrasados en esa materia. Yo coincido con tu diagnóstico. Yo creo que tiene que ser una política de Estado. Diego, tú viniste al país a una conferencia. Yo vine ¿cómo te fue? A varias cosas. Me fue muy bien. Yo vine para hacer un trabajo de consultoría financiado por el BID para la Agencia de Competencia y al mismo tiempo estoy capacitando a los funcionarios de la Agencia de Competencia, a otros invitados por la Agencia de Competencia, periodistas, abogados, reguladores, etcétera, se están capacitando en el tema de competencia, y también vine a dar un seminario al INTEC, al Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Entonces ya tú tienes que tanto tiempo acá. Estoy esta semana. Una semana completa haciendo con focus groups, por decirlo así. Sí, exactamente. Okay. Ya hemos dado recomendaciones en términos de política de Estado, pero ¿qué le podemos decir al sector empresarial? ¿En qué medida tú entiendes que el sector empresarial debe involucrarse y debe ser parte de la solución? A ver, depende a qué sector empresarial están mirando. Pero si ustedes miran el sector empresarial como un todo, se benefician. Puede ser que alguna parte del sector empresarial que haya tenido una situación de privilegio durante mucho tiempo se perjudique, pero el sector empresarial como un todo se beneficia. Además, hay que pensar en el sector empresarial potencial también, no en los establecidos, sino que los que están por venir, en las inversiones, etcétera. Esto favorece claramente, la aplicación de este tipo de legislaciones claramente favorece las inversiones. Lo ideal entonces es que todos los empresarios puedan desarrollar proyectos, hacer inversiones, trabajar en igualdad de condiciones. O sea, de que no hayan sectores que tengan privilegios especiales, que puedan bloquear, por ejemplo, la entrada de nuevos competidores, de nuevas empresas y ese tipo de cosas por defensa de mercados o por tener una posición dominante. Exactamente. Pero de acuerdo a lo que tú pusiste acá, de la experiencia argentina, a mí me queda muy claro entonces que el sector privado es el que está opuesto a que Procompetencia tenga todas sus instituciones. Yo no diría el sector privado, sino grupos dentro del sector privado. Bueno, correcto. Porque el sector privado, dentro del sector privado. Hay dentro del sector privado gente que está siendo perjudicado por la posición monopólica y por la posición dominante de otro grupo. Pero viene del sector privado el asunto. Yo no puedo opinar del caso dominicano. No, la experiencia latinoamericana muestra que sí, en general, los grupos establecidos del sector privado, los ya establecidos, tienen incentivos para tratar de evitar la aplicación de estas legislaciones. Ahora, ese no es el sector privado, eso es una parte del sector privado. El sector privado es mucho más amplio y yo creo que en ese sentido lo tenemos que ver. Mira, yo siempre hago la misma comparación, siempre lo comparo con el deporte. Ustedes son eximios beisbolistas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en el mercado doméstico también hay mucha competencia. Nosotros somos eximios futbolistas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en el mercado doméstico hay mucha competencia. En los mercados domésticos que no hay mucha competencia, a nivel internacional no figuran. ¿Sí? Así es. Yo puedo ganar el campeonato de tenis de Santo Domingo, no voy a ganar Wimbledon. Claro. En Wimbledon juegan las estrellas internacionales. Para llegar a Wimbledon hay que ser competitivo. Exacto. Y al béisbol es lo mismo. Ustedes, los beisbolistas, ustedes juegan en las grandes ligas norteamericanas.
¿Es casualidad? No, ¿por qué? Porque usted sale a la calle, está lleno de beisbolistas entrenándose, jugando, quieren ser competitivos. En Argentina usted sale a la calle y la gente está jugando al fútbol. No es casualidad. Bien. Bueno, Diego, el programa terminó, así que en una próxima visita al país vamos a comprometer a Michel Cohen para que nos traiga otra vez a Diego Petricola a hablar de competencia Encantado. y de antimonopolio. Para mí es un placer. Gracias por tu presencia. Yo sé que ha hecho un gran esfuerzo por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y tenemos que dar las gracias a Michel Cohen por habernos permitido la oportunidad de que tengamos a Diego aquí en este conversatorio. Yo creo que es realmente una enseñanza interesante y son temas fundamentales para la República Dominicana. Bien. Nos vemos en el próximo. Gracias, amigo, por su atención. Que Dios lo bendiga.